Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Otra vez viernes por la tarde y aquí estamos juntos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat y estudiando la porción del Antiguo Testamento que corresponde a este Shabbat en el calendario hebreo. De nuevo yo me quedo fascinada al ver los mensajes tan profundos que la Torá nos da, la Torá hebrea, que parece que estuvieran escritos para hoy, para nosotros. Y sobre todo cuando uno lee el original hebreo, porque al traducir se pierde muchísimo. Y en esta ocasión lo van a ver, porque se los voy a explicar y van a ver lo que se pierde en la traducción. Y estamos hablando de la porción del Shabbat que se llama Ekev. Y si miramos en la traducción al castellano, hablamos del libro Deuteronomio capítulo 7. En hebreo el libro es Dvarim Zain, es el capítulo 7. Y de nuevo, en la traducción no se le da el nombre a la porción ni nada por el estilo, no se indica dónde empieza, nada. Y recordemos que los nombres de las porciones nos dan siempre una pista del mensaje profundo que hay en esa porción. Y vamos a analizar el nombre, Ekev. Ahí lo vemos en la pantalla, Ain Kuf Bet en hebreo. ¿Y qué quiere decir Ekev? Ekev quiere decir debido a o como resultado de. Viene a ser un pronombre que va entre algo y una palabra y otra. O sea, yo puedo decir, este accidente ocurrió debido a. O sea, eso es Ekev, debido a o por consecuencia de. O sea, se puede traducir de diferentes formas. Pero, como yo ya les he enseñado en muchas ocasiones, en el hebreo tenemos la raíz de la palabra, que en este caso es Ain Kuf Bet, esas tres letras son la raíz, pero esas son consonantes, es decir, las vocales cambian de acuerdo a puntitos que se ponen debajo de las consonantes. Y en la Torá no hay puntitos, o sea, no había puntuación, entonces se podía leer con diferentes vocales y entonces cambia el significado de la palabra. ¿Y qué otra palabra se escribe exactamente igual con Ain Kuf Bet? Y si yo le pongo otras vocales, aparece la palabra Akev. ¿Y qué es Akev? Akev es talón. Y ahora vamos a ver cómo empieza esta porción en hebreo primero, para ver dónde aparece Ekev, y luego les voy a traducir. Estamos de nuevo en Deuteronomio 7:12. Ahí comienza. Y dice la primera frase, Vaya Ekev תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ¿Qué quiere decir si lo traduzco literal? Dice, y fue que si escuchasteis estas frases y las respetasteis y las hicisteis, entonces Dios te resguardó, te protegió y también resguardó el pacto que tenía con ustedes y con tus ancestros. Eso es lo que dice. Y ahora vamos a ver cómo lo traducen al castellano. Aquí tengo la Reina Valera. En la Reina Valera dice así, dice, y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, primero que al traducir al castellano ya perdemos el doble sentido de la palabra Ekev, porque Ekev puede ser Akev, porque es exactamente la misma palabra, solo con diferentes vocales, y ahí empezamos a ver que algo tiene que haber, porque si no, no se llamaría toda esta porción Ekev, ¿no es cierto? Además, vamos a ver que al final de la porción aparece otra vez la misma frase, ¿sí? Solamente que ahora dice que si no hicisteis lo que tenéis que hacer, o sea, empieza diciendo, si escuchasteis e hicisteis esto, pasará esto. Y termina diciendo, y si no hicisteis y escuchasteis, pasará lo otro. Y en hebreo dice, Ken teavdun ekev lot tishmeun bekol Adonai Elohechem. O sea, una vez fue en positivo el ekev, es decir, debido a que hicisteis, y el otro es debido a que no hicisteis, pero aparece siempre la palabra Ekev, que parece que es muy importante aquí. Entonces vamos a tratar de recordar dónde más aparece el motivo talón, porque
Ekev es un pronombre que está vacío, pero Akev, talón, ya es un sustantivo que es una cosa, algo que sí nos está indicando un objeto. Entonces vamos a tratar de recordar dónde aparece el motivo talón, a ver si alguno de ustedes se acuerda. Y bueno, les voy a contar. ¿Se acuerdan? En toda la porción que habla de Jacobo y Esau, en hebreo se dice Yaakov y Esav, su hermano, y ahí vemos el nombre Jacobo en hebreo es Yaakov, o sea, la misma raíz, Ain Kuf Bet. Y explican los grandes maestros que por qué Jacobo se llamaba Jacob, porque recuerdan ustedes que Jacob y Esau eran hermanos que nacen, hermanos gemelos, no idénticos por supuesto, que uno era muy bueno, Jacob, y Esau era muy malo. Hasta se dice que era la representación del mal y de la tendencia al mal. Y recuerdan que supuestamente Esau pierde todos los derechos y los privilegios de ser el hijo, el primogénito, al entregárselos a Jacobo por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan que así es como lo pierde? Pero lo que explican los grandes sabios es que el ser primogénito era de Jacob. Lo que ocurrió es que la lucha entre los dos era tan grande que hasta dentro del vientre de la madre ya venían luchando, y cuando Jacob estaba por salir, Esau lo tomó del talón y lo tiró hacia atrás. Además que Esau era muy fuerte, entonces logró tirarlo hacia atrás y salir él primero, y ahí es como que él robó, entre comillas, el puesto de primogénito, que en esa época era algo importantísimo. Entonces, por eso dentro del nombre Jacobo y Jacob se esconde la palabra Akev, que es talón, porque a través del talón fue que Esau lo detuvo y lo hizo salir segundo. Entonces, vemos aquí que la porción se llama Ekev y Akev, que es talón, y vemos también que Jacobo, tiene el talón adentro. Y ahora, ¿qué nos recuerda esta palabra talón? También a nivel de cultura general, nosotros todos conocemos el tema del talón de Aquiles. Y seguro muchos saben la historia, pero para los que no, les cuento que Aquiles era un héroe de la mitología griega, que en un momento lo sumergen en un agua divina de los dioses, y eso lo hace inmune, lo hace como inmortal, pero al sumergirlo lo tenían que tener sostenido, de algún lado lo tenían del talón sostenido. Entonces ese era su talón de Aquiles, es decir, que un día en una de las batallas él era invencible, pero alguien le tiró una flecha en el talón y ahí fue cuando murió. Entonces vemos que el punto débil es el talón, también aquí. Y entonces vamos a tratar de entender aquí un poquito. Primero, que esta porción, de nuevo vamos a ponerla en contexto, es Moisés hablando al pueblo hebreo justo antes de cruzar el río Jordán, cuando entran en la tierra prometida después de estar 40 años caminando por el desierto. Y toda esta porción de Deuteronomio viene a ser como un discurso de despedida donde Moisés le habla al pueblo hebreo, y a veces hay gente que dice que se aburre con este libro porque otra vez cuenta lo que les pasó durante esos 40 años y también antes, durante la esclavitud en Egipto, y antes, y todo lo que pasó a los patriarcas, lo cuenta una y otra vez. Y yo creo que es todo lo contrario, porque aquí es como que Moisés los hace entrar en una contemplación, en una retrospectiva, para ver, ¿estamos listos para entrar en la tierra prometida? Y aquí tocamos esta pregunta en el contexto nuestro, porque tantos de nosotros, ya lo he dicho en los últimos videos, nos autodenominamos de la luz, hablamos de otros como oscuridad, hablamos de la nueva tierra, y la pregunta es, ¿acaso nosotros estamos listos para entrar en la nueva tierra? O sea, ¿acaso la nueva tierra es un lugar físico? También es una pregunta interesante. ¿Y qué es lo que aparece en esta porción? Justo antes de que entren en la nueva tierra, en la tierra prometida,
que Moisés les lee, cuando ustedes lean aquí esta porción, de nuevo de Deuteronomio 7:12, ahí comienza, empieza a explicar que existen las leyes divinas de Dios, y si tú vives de acuerdo a ellas, y ahí empieza a explicar todas las maravillas que van a pasar. Y entre ellas quiero aquí tocar un tema muy actual, porque todos estamos hablando y entendiendo que podemos llegar a entrar en una situación de una hambruna por lo que pasa en el mundo. O sea, ya yo lo he hablado suficiente en mis 2 canales, pero miren lo que dice aquí, porque esto es fascinante. Estamos dentro de esta porción, estamos en el capítulo 8, versículo 6. Dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada y de vides e higueras y granadas, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. No te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro y de sus montes cortarás metal. Y comerás y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que se dice que si tú guardas los mandamientos, vas a vivir en una bendición y en una bonanza, abundancia tremenda, y no va a haber ningún tipo de hambruna ni ningún tipo de escasez de nada. Y aquí viene la pregunta interesante: ¿acaso esa tierra es física? Y yo puedo traer mi humilde aporte sobre esta pregunta y decir que cada uno de nosotros tiene una fe. Yo no hablo de ninguna religión en especial, pero cada uno tiene su Dios, aunque yo creo que hay un solo Dios, que simplemente en diferentes lugares se le dio otro nombre. Y la pregunta te la tienes que hacer tú, mirarte al espejo y decir, de acuerdo a mi Dios, a mi ética que viene de ese Dios o de mi fe, ¿acaso yo estoy viviendo de acuerdo a lo que mi Dios esperaría de mí? O sea, ya no es tema de si voy a entrar en la nueva tierra física o no. Esa es la primera pregunta. ¿Estoy yo viviendo de acuerdo a lo que mi fe espera de mí? Y ahí ya vamos a tener la mitad del trabajo hecho, si nos damos cuenta de que lo estamos haciendo o no. Y si no, ¿por qué? Entonces tenemos que diagnosticarnos en eso, porque la nueva tierra no es un lugar físico, es tus actos, es el resultado de tus actos y tus decisiones, porque este mundo es eso, es libre albedrío. O sea, existe la libertad para que tú hagas esto o lo otro, pero cada una de esas decisiones tiene un resultado también. Entonces aquí te están indicando que tenés que elegir para estar en una vida llena de plenitud y sin ningún tipo de escasez. Y ahora volvamos hacia atrás a Jacobo y Esaú, y a Jacob y Esab, porque Esab era la representación del mal y de la tendencia al mal. Entonces, ese Akeb, ese talón de Aquiles, es eso, es la tendencia al mal. Porque podemos ser, como era Aquiles, ¿no es cierto?, invencibles con todo nuestro cuerpo maravilloso, sano, pero hay un lugarcito que ahí es el talón de Aquiles. Y si alguien te pega ahí, no importa todo lo demás. Entonces, cada uno de nosotros tiene su talón de Aquiles, que ese es el punto de la inclinación al mal nuestra, de cada uno de nosotros. Y es el lugar donde hay que poner más atención, porque hasta que no cubramos ese talón y no nos ocupemos de que ese talón no nos venza, que no por él caigamos,
ahí sí vamos a ser invencibles. Entonces, nuestra tarea hoy no es tanto preocuparnos de qué es lo que planean los malos, si van a hacer esto o lo otro, o seguir estudiando las agendas de no sé qué años. Es una tarea de introspección y de autodiagnosis de mí, de qué estoy haciendo yo en mi vida. Y si veo que algo hay que corregirlo, corregirlo. Y luego de eso, yo tengo que saber que voy a ser dirigida a esa tierra. Pero todo depende de mis elecciones y de mi toma de acción. Cuando yo veo que hay algo que corregir, tomar acción y corregirlo. Y lo tan interesante es ver que hasta la imagen de Jacobo, Yaakov, que era la representación del bien, dentro de su nombre está la palabra Akev, talón. O sea que hasta dentro del hombre más puro existe ese punto que puede hacer que lo pierda todo, tal como pasó con Esau, que lo tomó del talón y lo echó hacia atrás. Entonces, vemos que aquí hay una conexión íntima entre Jacob y Esau y esta porción que habla de con qué facilidad también podemos perder toda esa bendición que nos da Dios y que es la puerta de entrada a la tierra prometida, a la nueva tierra, a ese lugar donde nosotros queremos ir, donde sea una nueva humanidad mucho mejor. Pero para ir a una humanidad mucho mejor, yo tengo que ser mejor. No tengo que preocuparme por los otros. Que cada uno de nosotros haga su trabajo consigo mismo, porque eso es mucho más fácil que vayamos nosotros a cambiar a todos los demás. Entonces, mi querida comunidad, estoy segura que os habéis dado cuenta de el privilegio que es poder leer la Biblia en hebreo, porque ya ven, todo esto de Akev y Ekev no se podría entender en castellano porque simplemente no aparece. Y eso es solo un pequeño ejemplo de todo lo que se pierde al traducir a cualquier idioma, porque no puedo culpar a la traducción al español, sino que en ningún idioma les va a aparecer esto de Ekev, Akev, Yaakov, ninguna de ellas. Así que yo, por supuesto que siempre les recomiendo aprender el hebreo para poder descubrir todas estas maravillas. Y siempre les digo que pueden encontrar en muchos lugares material, en YouTube, en la internet, pero para aprender un idioma bíblico antiguo conviene hacerlo con profesionales. Y les recomiendo la Mejor Academia de Israel, donde yo trabajé muchos años, o sea, los conozco muy bien. Les pongo abajo el enlace para que ustedes dejen sus datos de contacto si les interesa algún curso online con profesores en habla hispana que son en vivo o grabados. También se puede aprender con ellos el arameo o el griego para leer el Nuevo Testamento, porque en todos esos libros se pierde muchísimo al traducirlos a cualquier idioma. Entonces, sin duda, conviene aprender esos idiomas maravillosos. Y luego les recuerdo otra vez, 18 de septiembre, nuestro webinario con Loli Curto sobre plantas comestibles salvajes, para saber siempre encontrar alimento gratis, que está al alcance de todos, pero simplemente no sabemos ni identificarlo. Entonces, les pongo abajo el enlace, si quieren unirse a nosotras, 18 de septiembre, las dos juntas en vivo con ustedes. Si a alguien no le viene bien el horario, igual lo grabamos y se lo mandamos a todo el mundo grabado para que lo puedan ver varias veces. Entonces, mi querida comunidad, los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.